Queda con ustedes el conductor del programa, el periodista Willy Briceño Romero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Walter Araya San Francisco, quien en esta edición nos estará controlando. 3 millones de jóvenes entre 15 y 24 años han sido víctimas de violencia en el noviazgo, una situación que no es menor y por lo tanto es necesario erradicarla y superarla. La sociedad, la cultura, los diferentes medios de comunicación, todos somos responsables de este hecho y por lo tanto debemos asumir nuestras responsabilidades para erradicarla, solucionarla y buscar los argumentos que sean válidos para que esto no se repita en la sociedad. Vamos a compartir este panel con Pamela Godoy, quien es trabajadora social y además pertenece a una institución como es Prodemos. La pasamos a saludar de inmediato. Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes también a los auditores. Es un placer volver a estar con ustedes y poder seguir interiorizando en todo esto que es el tema de la violencia, en este caso específicamente la violencia durante el pololeo. Bueno, es la tercera ocasión en donde este programa se transmite. Esta es la primera edición, son 12 programas que vamos a tener a través de aquí hasta el mes de noviembre, donde vamos a dar a conocer una serie de temáticas. Vamos a invitar a bastantes profesionales de tal manera de que ellos hagan su aporte. Pero tal vez la parte más importante es que estamos abiertos a la juventud, a aquellos jóvenes que deseen dar a conocer, plantear o tal vez quieran conocer un poco más de la realidad del pololeo. Tal vez en el tiempo actual no tocamos tanto el tema del pololeo, porque eso ya quedó en el pasado. Ahora tienen otras formas de dirigirse a esta temática. ¿No es así, Pamela? Claro que sí, hay muchas formas y tal como el nombre lo indica de la campaña, vive la vida libre de maltrato, ¿ya? No a la violencia en el pololeo. Eso es algo muy importante. Hay muchos jóvenes que están sufriendo en este momento algún tipo de violencia y que no se han dado cuenta, ya sea porque no tienen las redes familiares suficientes como para que le den una orientación o porque no tienen acceso a distinta información que se puede manejar dentro de las mismas redes sociales. Bueno, la campaña de prevención, de difusión, está orientada al tema de la violencia en los jóvenes, aportando términos de apoyo comunicacional a la prevención, no a la violencia en el pololeo. A veces observamos, tendemos a mirar el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Ese es un tema que también trataremos en esta ocasión. Tal vez no es tan negativo todo, sino que hay que ver también el aspecto positivo de las situaciones que nos encontramos diariamente. Hay pololeo sano, hay relaciones que son sanas, hay otras que son enfermizas y esas hay que tratarlas con profesionales. Y es por ese motivo que Pamela, que es trabajadora social, nos dará a conocer sus puntos de vista en diferentes temáticas. Y luego tendremos a otros profesionales y también gente integrada a diferentes organizaciones e instituciones de la ciudad que también harán su aporte con eso que ellos saben, que es estar integrado a la sociedad moderna. Pamela, bueno, entremos en el concepto, que es primero el concepto de noviazgo. Es un concepto que hace la relación previa a contraer matrimonio. Bueno, el concepto de noviazgo o pololeo, más conocido acá en Chile. Bueno, para eso es súper importante, primero, dirigir esta campaña a todos los que son los chiquillos que están entre los 15 años de edad y los 24, que son considerados, según el Instituto Nacional de la Juventud, como jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos de ellos que están sufriendo algún tipo de violencia y, como te dije recién, no se han dado cuenta porque no tienen las suficientes redes familiares o sociales que puedan orientarlo en torno al tema, ¿ya? Para eso nosotros, y para entender mejor todo lo que es el concepto de la violencia en el pololeo, tenemos que tener claros ciertos conceptos. Uno de ellos es el concepto del pololeo, que lo vamos a entender en esta ocasión. Según algunos autores, te voy a hacer referencia a Castro y a Riquelme, que son investigadores que han hecho, digamos, informes sobre este tipo de temas, y ellos nos señalan que el pololeo es una vinculación que se establece entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente. Aquí es donde las personas comienzan a conocerse, comienzan a experimentar distintos tipos de relaciones y comienzan también a formar los patrones de cómo va a ser su pareja ideal, ¿ya? El pololeo siempre está visto como el preámbulo para una relación madura,
¿ya? También hay otro concepto que es bastante importante y que se agudiza muchísimo en lo que es la adolescencia, por todo el tipo de los cambios hormonales, sociales y físicos que pueden, digamos, tener los chiquillos, que es el concepto de enamoramiento, como te decía. El concepto lo vamos a entender como un estado de ánimo que puede desencadenarse en una experiencia amorosa extrema hacia otra persona. ¿Ya? Aquí es donde empezamos a idealizar a la otra persona, en donde queremos en lo posible estar la mayor parte del tiempo con él, queremos ocupar todo nuestro tiempo en satisfacer que él esté bien, tendemos a idealizarlo. ¿Ya? Entonces nosotros teniendo claro estos dos conceptos, que son el de pololeo y el de enamoramiento, podemos llegar a lo que es el manejo o el esbozo de lo que es el concepto de la violencia en el pololeo. En este caso, la violencia en el pololeo la vamos a entender como cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar o de, digamos, ejercer algún tipo de dominación sobre la otra persona, ¿ya? No se trata de llegar a un maltrato físico inicialmente, sino que solamente de poder someterlo bajo algún tipo de poder. También tenemos que tener claro de que el tipo de violencia afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí. A veces en el caso de las mujeres se guarda más, es más mediático actualmente, pero en el caso de los hombres se guarda mucho el silencio, el anonimato, tal vez porque no quieren decir que son víctimas de este tipo de agresión, tanto física como psicológica. Bueno, las denuncias a nivel regional sobre hombres que están recibiendo maltrato de parte de sus parejas mujeres han aumentado en el último año a un 8,9% según el Instituto Nacional de la Juventud. Entonces ahí hay que poner ojo también, ahora ya se está hablando más del tema, tenemos mayor acceso a lo que son las redes sociales, por eso que también este tipo de campaña va directo y va enfocándose a lo que son los adolescentes principalmente, o a los más jóvenes, porque ellos son agentes de cambio, y siendo agentes de cambio nosotros podemos prevenir de esta forma que en un futuro no haya una relación violenta. Bueno, tú has tocado un tema bastante importante, las redes sociales. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ir a escuchar una cápsula que da a conocer esta situación del pololeo y la violencia. Muchas veces intentamos encontrar explicaciones para justificar por qué alguien puede ejercer violencia sobre otra persona. Sin embargo, es importante recordar que ni el consumo de alcohol, ni de drogas, ni el estrés, ni el cansancio justifican la utilización de malos tratos en cualquiera de sus formas. Bueno, según una encuesta que realiza el Instituto Nacional de la Juventud, las parejas entre 15 y 19 años, un 10,7% ha experimentado violencia psicológica y un 4,6% violencia física. Estas cifras se duplican en relaciones de personas ya más adultas. Sin duda es un tema para tomar en cuenta, porque digamos, en ese tipo de edad que ya tengan agresiones físicas las parejas es bastante preocupante, en circunstancias que aún ellos están en el seno de sus hogares y por lo tanto hay un control de personas adultas. Mira, Willy, hay un ciclo de la violencia que es un tema transversal para todas las edades y para todos los niveles socioeconómicos, ¿ya? Este ciclo de la violencia evidentemente se agudiza mucho más por características especiales que presentan los adolescentes. Como te decía, el enamoramiento que tienden ellos a idealizar a la persona que tienen enfrente. Y eso les dura mucho más en tiempo que a una persona más adulta, ¿ya? Te voy a hablar un poco de los tipos de los ciclos, digamos, de la violencia, de las distintas fases, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que es un ciclo de la violencia, es porque tanto el hombre como la mujer ya se encuentran atrapados dentro de estas actitudes violentas, ¿ya? La primera fase que tiene este ciclo se llama la fase de acumulación o de tensión. Aquí nosotros ya se empiezan a ver manifestaciones de insultos, de reproche, escenas de celo, control, silencios prolongados cuando no te gusta alguna cosa que se hizo, burlas, malestar constante, que todo va en aumento. O sea, empieza de lo más mínimo hasta cosas que se generan un poco más graves, ¿ya? Luego viene la fase número 2, que es la de estallido o explosión.
En esta fase ya comienzan a manifestarse tipos de incidentes ya con agresión física, golpes, rupturas de objetos y amenazas, ¿ya? Para finalizar con la etapa del arrepentimiento o la fase de luna de miel, que según los expertos es la más peligrosa de las tres, ¿ya? Más adelante te voy a explicar por qué es la más peligrosa, ¿ya? En esta fase de la luna de miel ya comienzan a haber manifestaciones de perdón, donde se hacen distintos tipos de promesa de que iban a cambiar, hay un mayor interés sexual por la otra persona, se hacen regalos y evidentemente en un principio de esta relación de violencia hay un periodo de tranquilidad que es un poco más prolongado, ¿ya? Ahora, cuando este ciclo de violencia va aumentando en tiempo, en cantidad y en intensidad, las fases van cambiando, ya se van volviendo mucho más cortas. Estamos hablando que, por ejemplo, en la fase de la acumulación de tensión ya no solamente van a haber insultos y reproches o ataques de celos, sino que también van a haber otro tipo de acciones físicas como golpes, van a haber empujones, tirones de pelo, apretones de mano, ¿ya? En la fase de lo que es la explosión ya no solamente va a ser una agresión física, sino que van a ser agresiones físicas más graves, van a ser lesiones más contundentes, ¿ya? Y ahí puede incluso terminar en la muerte de la persona que está siendo agredida. Y evidentemente la luna de miel, que ya comienza a tener un cambio, es mucho más corto el tema de la afectuosidad. Inclusive dentro de esta etapa de la luna de miel, con el tiempo pueden ir inmediatamente acumulándose tensiones, ¿sí? Y pasar nuevamente a la primera etapa. Esto es como una especie de espiral, ¿ya? En donde la gente siente que no puede salir si no tiene las herramientas suficientes o si no tiene las orientaciones sociales suficientes o psicológicas en el caso de personas específicas. Por lo tanto es un poco difícil romperlo y para eso se necesitan especialistas en el tema. Bueno, siempre es importante tomar en cuenta toda esta temática que es la violencia en el pololeo, en especial cuando un 48% de los jóvenes indican que han sido controlados por sus parejas, una situación que no debería ser a esa edad. Claro, hoy en día está muy de moda eso y que casi se toma como la prueba de amor, ¿sí? Dame por favor la clave de tu Facebook. Es increíble. Si tú no tienes nada que ocultarme, me la vas a dar. Y hay muchos chiquillos que sucumben a eso y así se empiezan a dejar controlar por la persona que los está agrediendo. Tenemos que tomar en cuenta también de que todos los jóvenes tienen acceso a la tecnología, la información y las comunicaciones. Esto ha generado que además sean controlables a través del sistema GPS que tienen estos mismos instrumentos, y eso genera que muchas veces las parejas saben hasta dónde está ubicado en el momento más oportuno o inoportuno para él. Claro, o para ella. Ese es un tipo de control porque la violencia en el pololeo es muy sutil. Entonces no todos tienen la capacidad de darse cuenta. De hecho, más adelante vamos a hablar de algunas frases que son como típicas y que uno cuando comienza a intervenir con gente adulta, inclusive con adolescentes, las escucha así en forma permanente y que ellos no se dan cuenta que eso es un grado de violencia, un grado de control que están ejerciendo sobre ellos. Actualmente, digamos, todo este tema de la digitalización, que es un tema que ha avanzado mucho, ha generado también un tipo de violencia diferente, tal vez más psicológica que física, pero que igual conduce a lo mismo. Hay una violencia, hay un control sobre la otra persona y se pretende establecer algún tipo de definición de lo que deben hacer. Claro, de hecho, ahí es muy importante todo lo que es la comunicación familiar. ¿Ya? Las redes sociales en las cuales los jóvenes pueden apoyarse. Es importante, como yo te decía recién, una de las fases que según los especialistas es la más peligrosa de todo lo que es el ciclo de la violencia es el de la luna de miel. ¿Por qué es la más peligrosa? Porque las chiquillas que no tienen una buena autoestima, las chiquillas o los chiquillos, en este caso, que no tienen una red social familiar o un componente, digamos, comunitario que los pueda apoyar, ellos comienzan a no ser capaces de poder soltarse de eso y comienzan a creer que ellos tienen la culpa, a sentir la culpabilidad de que a lo mejor, bueno, si él me está controlando es porque yo lo estoy provocando, si él me está golpeando yo lo estoy provocando, si me está controlando es porque yo tengo la culpa y de alguna forma estoy haciendo cosas que él quiere, digamos, corregirme para poder ayudarme y para poder apoyarme. Bueno, siempre los medios sociales, las redes sociales son
positiva en algunos aspectos y negativas en otras. Por eso es necesario que los padres, que las personas controlen todo este tipo de acceso a la comunicación. Muchas veces intentamos encontrar explicaciones para justificar por qué alguien puede ejercer violencia sobre otra persona. Sin embargo, es importante recordar que ni el consumo de alcohol, ni de drogas, ni el estrés, ni el cansancio justifican la utilización de malos tratos en cualquiera de sus formas. Bueno, ya estamos prácticamente concluyendo esta primera edición de este programa que tendrá 12 y que invitamos a toda la comunidad a que se nos acerque y que nos entregue su forma de entender el pololeo en la juventud. A través de cartas, próximamente habilitaremos un correo electrónico donde ustedes nos pueden enviar todas sus inquietudes, preguntas y consultas. Pamela, bueno, el análisis, la conclusión final de lo que ha sido este primer programa que pretende de alguna manera observar el pololeo como una forma positiva, no negativa. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que no los pololeos son todos iguales, ¿ya? Hay chiquillos que cuentan con el suficiente apoyo familiar como para darse cuenta a tiempo de o corregir las acciones. Tenemos que tener claro que la violencia no es una enfermedad, por lo tanto la gente está propensa a cambiar ese tipo de actitudes, ¿ya? Lo segundo, la violencia en el pololeo es muy sutil. Por lo tanto, tenemos que, a través de nuestros amigos, sobre todo los adolescentes, que muchas veces no le cuentan las cosas a sus padres porque los ven como una autoridad, le cuentan las cosas a sus amigos. Entonces, ahí es súper importante el papel que puede jugar un amigo en la entrega de orientación para alguien que está sufriendo de una u otra forma algún maltrato dentro de lo que es el pololeo. Bueno, el pololeo es algo súper importante. Es algo que les permite a los jóvenes desarrollar su sexualidad y por lo tanto debe ser visto como tal, como algo positivo y no debe ser algo negativo. En la presente edición estuvo controlando Walter Araya San Francisco, estuvimos compartiendo con Pamela Godoy Gómez, trabajadora social y directora ejecutiva provincial de Prodemo, con quien estaremos permanentemente ya que ella estará integrada al panel. Y en los próximos programas estaremos con otros profesionales que aportarán a esta temática que es de suma importancia para todos. En la conducción, Willy Briceño Romero. Buenas tardes.